Semana 13, pueden ver las diapositivas. ¿Me escuchan bien? Sí, se la escucho, Miss. Ya, listo. Gracias, Olen. Ya, hoy día vamos a estudiar los compuestos oxigenados correspondiente al grupo de los alcoholes, de los fenoles, los éteres, los aldehídos, las cetonas y los carbohidratos. Recordarles que todo lo que hemos estudiado en la clase anterior vamos a utilizar ahora, tanto los prefijos, las reglas mencionadas para los alcanos, para los alquenos, los alquinos, la cadena más larga tiene prioridad. En el caso de los grupos funcionales de los alquenos y de los alquinos, hemos indicado que tienen que tener siempre la menor numeración. Aquí vamos a ver que estos compuestos oxigenados, ¿no? Vamos a reconocer, aprender a reconocer, por ejemplo, el caso de los alcoholes cuando tienen el grupo OH, en el caso, por ejemplo, de los aldehídos cuando tienen el grupo CHO, cuando decimos que son fenoles, ¿no? Cetonas o carbohidratos. Entonces, esos grupos funcionales van a tener prioridad al momento de ser nombrados, ¿ok? Aquí tenemos los alcoholes y los éteres, son estructuras muy similares. El alcohol se va a reconocer porque es un grupo OH que está unido a un R, donde ese R puede ser los sustituyentes de metil, etil, propil, ¿no? O la cadena, perdón, dependiendo cuántos carbonos tenga. Y en el caso del éter, como habíamos mencionado, la O en el centro de dos grupos de hidrocarburo. ¿Ok? Entonces, alcohol y éter, esa es la diferencia. Vimos la clase anterior el cuadrito donde yo les dije que por favor lo impriman, lo escriban, ¿no? Para que ustedes ya puedan reconocer. Espero que lo tengan ahí a la mano para que puedan ayudarse e ir familiarizándose con esos grupos funcionales. Chicos, los alcoholes, su grupo funcional es el OH, como pueden observar. Este grupo OH se llama hidroxilo. ¿Y cómo los vamos a nombrar? La nomenclatura de estos compuestos simplemente va a ser utilizando la terminación ol y los prefijos que ya nosotros conocemos. Por ejemplo, un carbono va a ser met. Cuando tenemos un carbono, mira, ahí está el metanol. ¿Ok? Así de simple. Si tenemos dos carbonos, eso significa que vamos a usar el prefijo et y como es una cadena de alcanos, será etanol. Entonces vamos a tener metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, de acuerdo al número de carbonos que tenga la cadena principal, pero lo que tienes que tener claro es la terminación del alcohol, que siempre va a ser enol. Diferenciar entre un alcohol y lo que no son alcoholes, pero podría confundirnos. Los alcoholes, el carbono, van a presentar hibridación de tipo sp3. Aquí pueden verificar que este carbono tiene hibridación de tipo sp3 y por lo tanto ese alcohol, ¿no? Esa cadena con el grupo OH correspondería a los alcoholes, ¿no? Acuérdense que la estructura es un ROH. Pero cuando nosotros tenemos, aquí viene, si es que tú tienes una duda, viene la forma de reconocer, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí, ¿cómo se llama esta estructura, chicos? A ver, lo vimos la semana pasada. ¿Cómo se llama esa estructura? Este es el famoso. A ver, ¿quién lo reconoce? A ver, ¿quién ha ido a ver la grabación ahí de la clase de los compuestos aromáticos? ¿Cómo se llama esa estructura? Tienen que reconocerlo, porque si ustedes no reconocen esa estructura, no van a poder distinguir entre un alifático y un aromático. Este es el famoso anillo de benceno, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos el anillo de benceno con el grupo OH, eso no es un alcohol. Profesora, pero tiene el OH. Sí, pero está el benceno. ¿Ya? Esto ya no es el alcohol. ¿Sabes cómo se llama todo ese compuesto? Este compuesto se llama fenol. Y los fenoles no son alcoholes. Eso tienes que tener claro.
Entonces, cuando vemos una estructura en el cual sale el grupo OH y el carbono que está saliendo ese grupo OH tiene hibridación sp2, eso no son alcoholes, ¿ya? Entonces, saber identificar cuándo vamos a tener un alcohol. Muy bien, ahí está el grupo hidroxilo y el R, que es la cadena de hidrocarburos que vamos a ver que puede tener una estructura 1, 2, 3, dependiendo, ¿no? Ahora, nosotros hemos estudiado en la clase anterior los tipos de carbono. ¿Se acuerdan? Carbono primario, carbono secundario y carbono terciario. Era muy sencillo de darnos cuenta. Era simplemente, por ejemplo, ver a cuántos carbonos estaba enlazado. Ahora es el mismo criterio. Por ejemplo, este carbono que tiene el grupo OH está asociado a un solo carbono. Pero profesora, ahí es R. Recuerda que el R representa una cadena de hidrocarburo que puede ser CH3, ese R puede ser una cadena de CH3, CH2, ¿no? Dependiendo a cuántos carbonos se está uniendo. Entonces, acá decimos que este carbono está asociado a un átomo de carbono. Por lo tanto, esto es un carbono primario y por ende lo va a ser clasificado como alcohol primario. Este carbono está unido ¿a cuántos carbonos? Está unido a 2. Entonces, este carbono es un carbono secundario y por ende este alcohol es un alcohol secundario. Este carbono está unido a 3 carbonos y por lo tanto es un carbono terciario. Entonces aquí el alcohol que tenemos es un alcohol terciario. ¿Ok? Entonces es muy fácil, chicos, observar. Miren aquí el grupo OH, profesora, ese carbono está unido a un carbono. Aquí tenemos un ejemplo de un alcohol primario. Esto sería un ejemplo de un alcohol secundario, ¿no? Porque este carbono está asociado a 1 y a 2 y este OH, este carbono del grupo OH está enlazado a 3 átomos de carbono. Entonces tenemos aquí que es un carbono terciario y por lo tanto el alcohol es terciario. ¿Está claro hasta aquí? ¿Me están escuchando? A ver. ¿Cuántos están en clase escuchándome? ¿Pulgarcitos arriba o manitos arriba? A ver, ¿con quiénes estoy haciendo mi clase hoy día? Ya, muy bien, con Karen, muy bien con Gonzalo, por ahí, ¿qué más está por aquí? A ver. María. Hoy día estamos poquitos nomás, ¿no? Los demás, ¿qué están haciendo? ¿Cuántos estamos en la clase? Somos como 40 y creo que ni 10 me están escuchando. Ya, pero esos 10 son los futuros cachimbos, ¿sí o no? Ya, no importa. Si sea uno que me esté escuchando, ya, lo importante es que alguien me esté escuchando. Listo, chicos. Ahora sí, baja manito, Karen. Muy bien, gracias. Está claro hasta aquí, ¿cierto? La clasificación de los alcoholes. Los alcoholes se van a clasificar, nos indican, de acuerdo al número de los grupos hidroxilos. Por ejemplo, aquí estoy observando que este alcohol, que este compuesto, tiene un grupo OH, así que 1 monoles, ¿no? O monol, es porque tiene un solo grupo OH. Este, profesora, tiene 2 grupos OH, entonces puedo decir que es un diol, ¿no? Y este, profesora, tiene 1, tiene 2 y tiene 3 grupos OH. Ah, entonces eso es un triol. Entonces, cuando un compuesto, un alcohol, tiene más de 2 grupos OH, como estamos viendo aquí, ¿no? Van a ser llamados en general poli, que significa varios, y oles, porque estamos estudiando los alcoholes. Entonces, un monol es aquel compuesto que tiene un grupo OH y un poliol es aquel compuesto que tiene 2 o más grupos OH. Facilito, no hay nada complicado. La nomenclatura, chicos, de verdad, de los compuestos orgánicos es súper fácil cuando nosotros tenemos bien claro la clase anterior. Van a ver que nada es complicado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la nomenclatura de los alcoholes, ¿no? La forma en que vamos a nombrar. Yo te dije metanol, etanol, propanol, butanol, ¿cierto? Ahora,
Esa nomenclatura es la nomenclatura sistemática, que es la que realmente se utiliza más, ¿ok? Vamos a ver que cuando nos dicen el nombre del alcohol, la sistemática es la más utilizada. La común también puedes encontrar, es muy sencillo, todos van a terminar en ico, por lo que son metílico, etílico, propílico, ¿no? Simplemente colocando, anteponiendo el término de alcohol. Entonces, aquí en este primer ejemplo, tenemos una estructura de un solo átomo de carbono. Prefijo de 1 en la sistemática, eso es met. Ah, entonces ese es el metanol, ¿no? Prefijo de 2. Ahora, mira, cuando nosotros vamos a enumerar, ya te voy adelantando aquí un poquito, yo tengo que buscar que ese grupo H tenga el carbono con menor numeración, o sea que tú vas a comenzar aquí siempre a enumerar, más cerquita al grupo OH. Eso es 1, 2, prefijo de 2, etanol, ¿no? Aquí igual, priorizo este OH, entonces el carbono 1, 2, 3. Prefijo de 3, profesora, eso es propanol. Pero ya cuando nosotros tenemos una cadena de 3 y así en adelante vamos aumentando el número de carbonos, así como hemos mencionado el doble enlace, la posición del triple enlace, aquí también cuando la cadena ya es de 4 para arriba, vamos a indicar dónde se encuentra ese grupo funcional. Aquí estamos viendo que este grupo funcional OH se encuentra en el carbono 1. Entonces, no solamente voy a colocar propanol, sino aquí le voy a dar un corte para decir dónde está ese alcohol. Y en ese corte colocamos la numeración, el cual nos dice que del carbono 1 estaría saliendo ese grupo OH. Aquí igual, tengo el grupo OH, profesora. Ojo, no me vayan a enumerar el oxígeno, ¿ah? Es un error también muy común que no sé, se emocionan, no sé qué pasa, y enumeran el oxígeno. El oxígeno no se enumera, solo se enumeran los carbonos, y esto va para todos los grupos en adelante que vamos a estudiar. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué enumeré de este lado? Ah, porque el grupo OH está más cercano a ese carbono y la regla dice que tengo que dar la menor numeración. Sería entonces butanol, profesora, ¿no? Claro, sería butanol, pero mira, esto, si yo coloco así, mira esta estructura para que diferencies. CH3, CH2, CH2, CH2 y el OH. Si yo te pregunto cuál es el nombre de ese alcohol, tú me vas a decir, a ver, profesora, 1, 2, 3, 4, prefijo de 4 es el but, ¿cierto? Como todos son enlaces simples, ese es el butanol y en el 1 está el alcohol. Muy bien. Pero entonces esto no es butanol. No, exactamente en la nomenclatura sistemática no es butanol. ¿Por qué? Porque el butanol tiene el grupo OH en el carbono 1. En cambio aquí el grupo OH está en el carbono 2. Entonces aquí cambia bután 1-ol por la posición y aquí bután 2-ol. Hay que tener mucho cuidado al momento de nombrar, ¿ok? Ahora, en la nomenclatura común, si tú te das cuenta la forma que tiene ese carboncito, esa cadena, ¿no? El CH3 y el CH2CH3, seguro que te recuerdas a esta estructura. CH3, donde tenemos aquí el carbono, el CH2 y el CH3. Y aquí se une ese grupo que estaría siendo en este caso el OH. Y esto, ¿te acuerdas cómo se llama este sustituyente? Que ya lo hemos visto en algún momento. Esto era, la forma de esta estructura era el SEC, ¿no? ¿Por qué era el SEC? Porque esta estructura, el carbono que estaba aquí era un carbono secundario. Y el nombre que venga ya dependía de cuántos átomos de carbono se tenía aquí para poder contar el total. Entonces, es por esa razón que en la nomenclatura común, esta estructura es el alcohol sec-butílico. ¿Ya? Por ahí que te genera la duda. ¿Por qué sec? Porque tiene la forma de lo que ya hemos visto anteriormente. Eso quiere decir que si yo tuviera la forma de liso, porque es posible,
claro, también le llamaría isopropílico, isobutílico, isopentílico, ¿no? Dependiendo la forma de esos grupos que ya hemos estudiado, ¿ya? Entonces, así sería cómo nombrar a los alcoholes. A partir de 4, indicar ya la posición de esos grupos OH. En este caso el 2 y en este caso, por ejemplo, en la nomenclatura sistemática es el 1. Aquí vamos a nombrar esa estructura. Listo. Cadena, siempre vas a elegir la cadena principal. Si alguien tiene duda de cómo por qué se está colocando alguna numeración, alguna consulta, abren sus micrófonos, ¿ya? Igual los estoy leyendo en el chat. Si tienen duda, pregunten. Elegimos la cadena más larga, como dice la regla, ¿correcto? La cadena más larga aquí es estos 3 átomos de carbono, ¿correcto? Y tenemos en el carbono 2 ese grupo OH. ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre de esta estructura en la nomenclatura común? Te doy una pista que te acuerdes esta forma, mira, que ya hemos visto en una clase anterior también. ¿Cómo se llama esta forma así como de crucecita? Y por ahí viene el nombre en la nomenclatura común. ¿Alguien? Alcohol isopropil. ¿Seguro que es el iso? Mira, el iso, para recordarte, sería así. CH3, el carboncito aquí y el CH3, ¿sí o no? Y acá vendría uno y aquí ya puede venir si quieres un OH. Esto sí sería tu alcohol isopropílico. Pero aquí, mira, aquí este carbono tiene 3 carbonos. 1, 2, 3. ¿Cómo se llamaría ese alcohol en la nomenclatura común? Sabiendo que hemos mencionado que este alcoholcito, que es un carbono secundario, es el alcohol sec-butílico. Y este carboncito, ¿qué carbono es? ¿Primario, secundario, terciario? Terciario. Terciario. Entonces, ¿cómo sería su nombre? Alcohol terbutílico. ¿Ya? Ese es el alcohol terbutílico. Y en la sistemática ya es más fácil, porque en la sistemática tú eliges tu cadena principal, que es la que estamos viendo, ¿cierto? Esto de aquí, y todo lo que queda serían tus sustituyentes. Entonces aquí mi sustituyente sería este CH3, que se llama metil, ¿no? A estas alturas ya me imagino que todos están un poquito ya familiarizados. Nombramos el sustituyente que está en el carbono 2-metil. No hay más sustituyentes y viene el nombre de la cadena principal. Propanol, profesora. Muy bien. Entonces colocamos aquí propan, ¿no? Y indicamos la posición donde se encuentra el OH, que en este caso sería 2-ol. Lo mismo aquí. Elegimos la cadena principal. La cadena principal sería acá. 1, 2, 3, 4. Eso es la cadena más larga. Los sustituyentes, a esto sería aquí, por ejemplo, miren, en la nomenclatura común, aquí sí hay un iso, mira, acá hay un iso, ¿ve? La misma forma del iso, ¿no? Ahí está, aquí sí hay un iso. Entonces es un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Por eso es isopent de 5 pentílico, ¿ya? En la nomenclatura sistemática, contamos la cadena principal. Tenemos un sustituyente, que en este caso es el metil, y lo nombramos. 3-metil, prefijo de 4-but, sería un butanol, pero indicamos la posición de ese grupo OH, que sería 1-ol. Y listo.
Siguiente ejemplo. Cadena más larga. Siempre buscamos que la cadena más larga sea el que tenga el mayor número de átomos de carbono. Y enumeramos de tal manera que los grupos OH tengan la menor numeración. Entonces sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi sustituyente, todo lo que queda fuera de la cadena principal, y nombramos. Primero se nombran los sustituyentes siempre en orden alfabético. 5-metil, ahí está el 5-metil. Y la cadena de 6, que sería hexa, podría pensar hexanol, profesora. Claro, sería hexanol si es que tú tuvieras un solo grupo OH. Pero aquí ya tenemos dos OHs. ¿Te acuerdas los dos OHs? Era la terminación diol, ¿no? Porque está indicándote que hay dos alcoholes. Así como hemos visto dieno, diino, ¿no? Trieno, triino, aquí lo mismo funciona con estos grupos funcionales, ¿ya? Hexanodiol, entonces no va a ser hexanol, sino va a ser hexanodiol, pero aquí le vas a dar un cortecito para decir dónde están tus dos alcoholes. Están en el carbono 2 y en el carbono 4. Por eso 2,4 diol. Muy bien. Siguiente ejemplo. Profesora, tenemos aquí una estructura que tiene el doble enlace y que tiene el grupo OH. Entonces yo sé que el carbono que manda es este. Nadie tiene que tener duda porque si ustedes observan su tabla, esa tablita que les dije de prioridades, que también espero que me hayan hecho caso y lo tengan al costado, podrán observar que el alcohol está encima del aldehído, lo cual significa que en este caso el alcohol tiene prioridad sobre el aldehído. Entonces, este va a pesar más. Continúa aquí y aquí vendría el dilema. ¿Quién manda, un alcano o un alqueno? Pesa más el alqueno. Entonces, mi cadena principal sería de esa manera. Todo lo que queda son los sustituyentes. ¿Cómo se llama? Se llama metil. Muy bien, nombre de la estructura. Enumero priorizando el grupo OH, que es el alcohol, y sería 2-metil, como están viendo aquí, y la cadena de 3. Profesora, cadena de 3 es prop. Propanol, profesora, ojo que tú tienes que entender que ese propan es porque todos son enlaces de los alcanos, que son enlaces simples. Pero en esta estructura tú estás viendo que ya hay un doble enlace. Entonces no va a ser propan, va a ser propen por el doble enlace, o sea, va a ser un propenol. Pero ¿sabes qué pasa aquí? Que tú tienes que hacer un corte en el en y tú tienes que hacer un corte en el ol para que tú me digas dónde está el doble enlace y dónde está el grupo OH. Es así entonces como podemos ver que aquí se pone prop 2 en, porque en el 2 está el doble enlace, y 1 ol. Y eso sería el nombre de esa estructura. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Me están entendiendo entonces la nomenclatura de los alcoholes? Pulgarcitos, si todo vamos bien. Es mucha información, ¿sí? Ok, chicos, muy bien. Las chicas nomás creo me están entendiendo, ¿no? Creo que está por aquí Ruth. Ay, cuidado, papi, cuidado, me estás aplastando. Por aquí también está Dana. Y creo que por ahí también está Gonzalo, ¿no? Es solo un poquito de memoria, ¿no? Hay que recordar un poquito las reglas, como les dije, e ir aplicando a estos grupos. ¿Ya? Bien, tenemos ahora estructuras cerradas, que en realidad no va a cambiar mucho, solo incorporar el término de ciclo, ¿no? Y tomando las mismas reglas. Cadena principal, la cadena con mayor número de átomos de carbono, y en este caso va a ser la cadena cerrada de 6 carbonos, priorizando claramente al carbono que tiene el grupo OH, y por eso comenzamos aquí en 1
Y todo lo que queda afuera, que son nuestros sustituyentes, que ustedes seguro ya esto, como lo vemos hasta en la sopa, ya sabemos que eso es el metil. Comenzamos nombrando los sustituyentes. Hay 2 metiles, profesora. Muy bien, ¿en qué posición? Los 2 están en el 4. 4,4 dimetil. Ahí está, no te olvides del di, ¿no? Por el que te está diciendo que hay 2. Y la cadena principal, mi cadena principal es una cadena de 6 átomos de carbono. Es un ciclo cerrado y por lo tanto diré ciclohexanol. No te me vayas a estar confundiendo con el benceno, que es una cadena de 6, pero el benceno tiene 3 dobles enlaces. Ahí la cosa cambiaría completamente, ¿ya? Así que identifica muy bien el ciclohexano e identifica muy bien el anillo de benceno. Siguiente estructura. Igual, voy a enumerar la cadena principal, este ciclo, y yo voy a ver que pesa más el grupo OH, ¿verdad? Porque pesa más de acuerdo al cuadro que hemos estudiado. Y este sería el carbono 1, y aquí es donde tú decides para dónde contar. Si vas para abajo, vas para arriba. Profesora, pero para abajo estaría priorizando el doble enlace. Correcto, entonces continuamos que eso sería la secuencia correcta. No hay ningún sustituyente, así que de frente voy con el nombre de la cadena principal. Es una cadena de 5, es un ciclo, ahí está, un ciclo PEN. Para que no te compliques, trata primero de entender cuál sería el nombre, ¿no? Yo puedo decir, este es un ciclo, porque es cerrado, de 5 es un pentanol, puedo pensar, pero luego tengo que ser criterioso, ¿no? Y digo, ¿significa que todos son enlaces simples? No. Ah, entonces no es un pentanol, ¿no? Ahí ya viene mi análisis, ¿no? Esto es un pentén y tengo que cortar, como dijo la profesora, para poner dónde está el doble enlace, que está en este carbono 2, y dónde está el grupo H, que en este caso sería en el carbono 1. ¿Ya, chicos? De esa manera vamos a nombrar a nuestros alcoholes. Muy bien. Una vez que nosotros ya identificamos el alcohol primario, el alcohol secundario, que nosotros sabemos que un alcohol primario es aquel alcohol que tiene un carbono primario porque está unido a un R, simplemente el proceso de oxidación nos va a formar un aldehído. Tú reconoces un alcohol por el grupo H y tú reconoces un aldehído adelantándonos un poquito y ya tenlo en tu cabecita que el grupo CHO es un aldehído. Entonces, cuando se oxida un alcohol primario, tú tienes un aldehído. Y si tú continúas oxidando ese aldehído, ¿ok? ¿Qué vas a tener? Vas a tener el grupo COOH y esto corresponde a un ácido carboxílico. O sea que la oxidación completa de un alcohol primario nos va a dar un ácido carboxílico. En el caso, por ejemplo, de tener un carbono secundario, o sea, asociado a 2 Rs, la oxidación nos va a permitir obtener una cetona. Aquí, identifíquenlo por favor en su cabecita, la cetona presenta el grupo carbonilo. ¿Ok? Entonces, chicos, esto por favor, tener claro la oxidación de los alcoholes primarios de los alcoholes secundarios, ¿no? Por cuando se forma aldehído y cuando se forma cetona. Es muy fácil porque tú te vas a dar cuenta que en el caso de las cetonas, por ejemplo, siempre el carbono tiene que estar a un R y a otro R. Entonces, imposible aquí yo que pueda pensar que esto va a formar una cetona, porque ¿de dónde va a salir el otro R si solo tienes uno? ¿Te das cuenta? En cambio aquí, si este alcohol tiene 2 Rs, entonces la posibilidad de que forme la cetona es más lógico. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, deshidratación de alcoholes? ¿Te acuerdas la semana pasada que hemos estudiado reacciones de eliminación? Entonces, una reacción de eliminación específica es la deshidratación de alcoholes, donde se puede ver que este grupo H, esa reacción sería más o menos así, ¿no? Es lo que hemos visto en la clase anterior, solo que acá lo han colocado
como ejemplo porque estamos en el tema de alcoholes. Entonces aquí, ¿qué estamos observando? Hay una reacción de eliminación donde se elimina ese grupo OH, por eso se llama reacción de eliminación. Y este enlace, como les había mencionado, tiene la opción de venir hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en este caso se puede ver que ese doble enlace viene hacia aquí y se observa la formación de ese alqueno, ¿no? Esa es una reacción de deshidratación de alcoholes que corresponde a la clasificación de reacción de eliminación. Ahora, ¿qué nos dice acá? Mira, reacción del grupo hidroxilo, que son los alcoholes, con el grupo de los aldehídos o de las cetonas. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un alcohol, en este caso el etanol, y tenemos un aldehído, en este caso el propanal? ¿Qué es lo que nos dice? Mira, nos dice aquí, podemos observar que ese grupo, ¿no?, del etanol, acá tenemos, va a formar prácticamente esta cadena principal. Tenemos aquí CH3, CH2 y carbono, que son 3. Ahí está, CH2, CH3, ¿correcto? Ahí está el famoso, ese famoso CHO. Y aquí estaría formando, a ver, ¿qué tenemos aquí? El propanol. Lo tenemos aquí el CHO y este OCH3. Ok, entonces lo que estamos viendo aquí es que este grupo de alcohol que tiene CH3, CH2OH, aquí está CH3, CH2OH, esto estaría entrando en forma de etoxi, ¿no? Estaría entrando en forma de etoxi. Y aquí tendríamos, pero esta estructura está mala. Aquí está mal esta estructura, chicos, ¿ya? Porque aquí carbono, H, a ver, aquí sería 1 etoxi, propan, 1 ol. Ok, entonces esto sería así. Vamos a colocarlo para que se pueda entender mejor esa estructura, porque así como está, confunde. Sería así, CH3, CH2, carbono, OH, O, CH2, CH3 e hidrógeno. Así, ¿ya? Esa sería la estructura que se estaría formando. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Miren, cuando se tiene un etanol con un propanal, estaríamos observando que ese alcohol estaría comportándose como un sustituyente, formando un grupo etoxi, que más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Esto es el grupo etoxi, los éteres. Entonces aquí sería 1, 2 y 3, la cadena principal. Esto es el, ¿cómo se llama? El sustituyente etoxi. Ahí está, por eso se dice 1 etoxi. Y la cadena principal, que es de 3 propan, 1 ol por el grupo OH. Entonces, siempre que se vea un alcohol con un aldehído, acuérdate que ese alcohol va a ir como sustituyente formando un éter. Y en el caso, por ejemplo, de un etanol con una cetona, ¿no? Se puede ver que la cadena principal aquí, por ejemplo, también es con respecto a la propanona, a la cetona, que sería la cadena de 3. Tenemos aquí 1, 2, 3. Igual voy a dibujarlo para que puedan verlo. Sería aquí CH3, carbono. Este oxígeno estaría así. Carbono CH3, correcto. Y aquí sí, aquí sería... no, perdón, no es carbono, es OH. Decía ya 4 enlaces, ya está saturado. OH. El OH, correcto. Y aquí recién viene el éter. El O, el CH2 y el CH3, ¿ya?
Ahora, ¿por qué, profesora, no puede ser el carbonilo acá? Ah, porque primero los enlaces ustedes estaban viendo que yo estaba colocando así, entonces no habría forma de que venga a enlazarse el éter, porque ya el carbono estaría con 5 y nosotros sabemos que solo tiene que tener 4 enlaces, ¿no? Entonces aquí faltaba ese hidrógeno, es porque tenemos el alcohol. Ahora sí, entonces la cadena principal es esto y el nombre del compuesto sería primero los sustituyentes, en este caso enumeramos, ya sea izquierda o derecha, da lo mismo, 1, 2, 3, mi sustituyente sería esto de acá. Y otra vez, como vimos en el anterior, esto sería un etoxi y la cadena de 3 sería propan 2-ol por el grupo OH, ¿no? Entonces, siempre que vamos a tener alcohol con aldehído o alcohol con propanona, pueden observar que esos van a formar lo que son los éteres y tomará la cadena principal con la estructura que tenga el mayor número de átomos de carbono. ¿Ok? Muy bien, ahora tenemos aquí los fenoles, ¿no? Como ya habíamos mencionado, los fenoles se forman cuando nosotros tenemos, mira, el anillo de benceno, ¿te acuerdas? El anillo de benceno y el grupo OH. No me vayas a decir que eso es un alcohol, ¿ah? Esto no es un alcohol, esto es un fenol. Y en el caso de los alcoholes era la forma así, donde ese R era un alifático. Pero ahora, como tenemos que ese R puede ser, por ejemplo, un benceno, el benceno es un aromático. Por eso es que los fenoles tienen esa estructura aromático OH, ¿no? O el otro criterio era que el carbono presente hibridación de tipo sp2. Entonces, los carbonos con hibridación sp2 no son alcoholes, ¿no? Esos carbonos que tienen el grupo OH para que sean alcoholes deben de presentar hibridación de tipo sp3, ¿ya? Muy bien, solo antes de seguir avanzando, acabamos de pasar lo que corresponde a los alcoholes, ¿no? Y bueno, y si hablamos del uso de los alcoholes, chicos, la mayoría de los alcoholes, ¿no? O en este caso hasta el alcohol 4, hasta el alcohol 4, que es el etanol, el metanol, el propanol y el butanol, vamos a ver que esos alcoholes, ¿no? Van a ser solubles en agua, en el caso de los alcoholes. Y a medida que va creciendo la cadena de alcohol, ¿no? Por ejemplo, acá carbono 1 al carbono 4, yo digo que estos tienen buena solubilidad en agua. Pero cuando ya son carbono 6, carbono 7, ¿no? Mayores a carbono 5, va perdiendo la solubilidad, ¿ya? Pierde su solubilidad. ¿Dónde encontramos estos alcoholes, chicos? Bueno, el alcohol medicinal, por ejemplo, el alcohol que todo mundo tiene en casa, es el etanol, ¿no? El alcohol que tenemos, por ejemplo, en las bebidas, ¿no? En la cerveza, en el vino, en el pisco, es el etanol a diferente porcentaje. El metanol también que es un alcohol, pero el metanol, por ejemplo, es muy dañino. Que diga, este no es apto para el consumo humano, ¿ok? No es apto para el consumo humano. Por lo tanto, consumo humano. Por lo tanto, esta sustancia, este metanol, puede traer problemas de ceguera o problemas de la cabeza, ¿no? Entonces, hay personas que sí consumen, pero generalmente son personas que tienen ya adicción por el alcohol, porque los alcoholes que son adulterados, los alcoholes bambas, por bajar los precios, utilizan justamente el metanol, ¿no? Entonces, ustedes saben que las personas que están metidos ya en este mundo, lo que sea, no saben ni lo que toman y entonces son muy propensos a que estén consumiendo lo que es el metanol, ¿no? Y por eso es que con el tiempo estas personas se les ve que muchos de ellos pierden la razón, empiezan a tener consecuencias, ya empiezan a vivir en la calle porque ya su cerebro se desequilibra, ¿no? Entonces el metanol no es apto para el consumo humano, se utiliza mucho en las bebidas adulteradas y el único alcohol que sí es apto es el etanol, ¿no?
y los usos generalmente pues es en ese alcohol medicinal, ¿no? Es un solvente que se emplea más para este tipo. El fenol también es un solvente orgánico que se utiliza mucho en los laboratorios para hacer diferentes análisis químicos. Todos los compuestos que tienen el anillo de benceno por lo general, chicos, van a ser cancerígenos, así que uno tiene que tener mucho cuidado cuando trabaja con estas sustancias, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos a nombrar a los fenoles? Es sencillo. Usamos el mismo criterio. No hay mucha información. Profesora, anillo de benceno con el grupo OH. Yo sé que todo esto se llama fenol. Muy bien. ¿A quién voy a priorizar? Entonces yo tengo que priorizar a ese grupo OH. Ahora, préstenme mucha atención. En la clase anterior, en la clase de bencenos, que se los he dejado ahí, está en el canal toda la clase grabada, ¿no? Se dice que para nosotros nombrar el anillo de benceno, porque esta estructura base, este es el anillo de benceno, ¿verdad? Y hemos visto que la forma de nombrar al benceno va a depender de la manera en que ustedes quieren nombrar la cadena principal. Por ejemplo, aquí lo están nombrando en forma de benceno, hidroxibenceno, donde quiere decir que este grupo OH está siendo considerado simplemente como por así decir, como un sustituyente, ¿no? Igual este de acá. Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Esto es una cadena de 2, sustituyente de 2, y esto es el etil. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura, te dice si tú vas a nombrar si tú vas a nombrar a la estructura que termina en benceno, trabaja con los sustituyentes respetando el orden alfabético, H y la letra E. Entonces, ¿quién va a ir primero? Primero va a ir la E de etil. Por eso aquí la forma de nombrar inicialmente sería de esta manera. 1 y 2. Ahí está, mira. 1 etil, 2 hidroxibenceno. ¿Ok? Préstenme mucha atención. Pero no es la única forma de nombrar al benceno. Yo también puedo nombrarlo con el nombre de fenol. Pero si yo nombro como fenol, yo tengo que priorizar a esta estructura de fenol. ¿Y cuál es la estructura de fenol? La estructura de fenol ya no es considerando esto como el nombre de hidroxi, sino todo esto se llama fenol. Y si yo nombro a todo ello como fenol, este grupo, donde está el grupo OH, tiene que tener prioridad para enumerar. Es por eso que aquí sería 2-etilfenol y también se puede ver en la clase de benceno, nos dicen que cuando se tiene la posición 1, 2, esto corresponde a la posición orto. Y acá efectivamente tenemos la posición 1 y la posición 2, donde están ubicados esos grupos. Es por eso que se utiliza esta terminación de O para indicar las posiciones del etil y de ese grupo OH. ¿Ok? Así se nombraría cuando tenemos los fenoles. Aquí entonces, igual, las diferentes maneras de poder nombrar, ¿no? La misma forma que aquí, ¿no? Ustedes tienen aquí de color azul. Profesora, si yo quiero nombrar como benceno, entonces esto sería el hidroxi y esto sería el metil. Hidroxi es con H y metil es con M. ¿Quién va primero? Hidroxi por el H. Entonces por eso sería 1 hidroxi, ahí está, 3 metil y la cadena de benceno. ¿Correcto? Eso sería el nombre de esa estructura. Ahora, ¿y por qué la M, profesora? Hace un momento habíamos mencionado que la posición 1, 2 era orto.
La posición 1,3 es meta. Esta es la clase de benceno, de química orgánica, que les digo que está grabado. Y la posición 1,4, esto es para. Orto uso O, meta uso M y para uso P. Posición aquí, 1 y 3. Ah, es la posición meta. Entonces será meta hidroximetil, porque entre el hidroxi y el metil es entre ellos que está esa posición 1,3 y la cadena principal del benceno. Profesora, y si yo quiero nombrar, por ejemplo, como acá yo veo el anillo de benceno y veo el OH, yo lo quiero nombrar como fenol. Claro, estás en lo correcto. Todo ese grupo amarillo es el fenol. Pero si tú vas a nombrar como fenol, tú tienes que priorizar aquí este carbono donde está el OH. Por eso aquí sería 1 y seguido sería 3, ¿no? Entonces puedes colocar inclusive aquí 3-metil, ese es otro nombre, y la cadena principal, fenol. O puedes poner M-metil, porque te indica que 1,3, la posición del metil y del fenol están en la posición 1 y 3, ¿no? M3, M-metil, fenol. Entonces también puedes nombrar de esa manera. Entonces el anillo de benceno se puede nombrar como benceno o se puede nombrar de acuerdo al grupo que va a formar, ¿no? El benceno con cada grupo funcional. Entonces aquí el benceno con el OH, eso es el fenol. Aquí que tenemos cuando se ve dos grupos OH. Posición 1, 2, ¿correcto? Y esto sería el único sustituyente, CH3. Continuando la numeración, sería 4-metil, cadena principal benceno, 1,2 diol. Si tenemos 3, igual buscamos siempre que tenga ese grupo OH la menor numeración. 1, 2, 3, 4, ¿no? 5, 6, este es el anillo de benceno. Decimos no hay sustituyentes porque todos son el grupo principal. Eso es el benceno, 1,2,4 triol. Así vamos a nombrar el benceno. Entonces, básicamente, chicos, el benceno es nombrado como la nomenclatura, perdón, el fenol es nombrado como la nomenclatura estudiada para los bencenos. ¿Listo? Muy bien, dice aquí, los compuestos polifenólicos tienen una característica particular, se rompen su enlace covalente o H unido al enlace covalente, quedándose cada átomo con un electrón, que se convierte en radical libre, y los compuestos polifenólicos tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Bueno, más que todo es una... mencionar que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estos compuestos con un puntito, ¿no? Estos se llaman de radicales libres, ¿no? Y esos radicales libres no son buenos en general, ¿no? No son buenos porque van a causar un proceso de oxidación. Entonces es por eso que los compuestos fenólicos, cuando están enlazados con un OH, entonces estos sí es mejor que tener un compuesto radical, ¿no? Van a tener propiedades antioxidantes. Y ya cuando veamos más adelante compuestos, productos naturales, ahí hablamos mucho de estas sustancias, ¿no? Explicamos ahí qué son los antioxidantes, ¿no? Abordamos más esos puntos, ¿ya? Bien, tenemos el grupo de los éteres. ¿Qué es el éter, chicos? Miren, los éteres tienen el grupo ROR, donde ese R pueden ser un alifático o puede ser un aromático, ¿no? Dependiendo si es un anillo de benceno o si es cualquier R que está unido a esa estructura. ¿Dónde utilizamos los éteres? Por lo general el éter pues es un solvente, son solventes orgánicos que también fueron o son utilizados como anestésicos, ¿no? Y actualmente pues el éter es un solvente orgánico que cuando uno huele simplemente se queda dormido, ¿no? Es más utilizado como solventes orgánicos, ¿no? Así como el alcohol
sino que sus propiedades de polaridad son diferentes y se aprovecha para compuestos orgánicos que tengan más tendencia a polar. Estos éteres, ¿no? Estos éteres van a ser utilizados, la nomenclatura que se emplea es más con respecto que estos trabajan como sustituyentes, ¿ya? Y como sustituyentes vamos a ver que su nomenclatura son los grupos de menor peso, de menor prioridad, y por lo tanto su nomenclatura de estos va a terminar siempre en oxi. ¿Ya? Aquí tenemos oxi. Entonces vamos a ver los mismos prefijos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, esto es un éter, tipos de éter. Aquí muy fácil la clasificación, porque si ustedes trazan aquí un plano imaginario, aquí está la O en el centro, aquí tienen un isopropil y acá tienen otro isopropil. Entonces, izquierda y derecha es lo mismo, por eso se dice que es un éter simétrico. Pero si ustedes aquí trazan, por ejemplo, un plano imaginario, acá tenemos un isopentil, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y por aquí tenemos un propil. Entonces son completamente diferentes y eso se llama éter asimétrico, ¿no? Es muy sencillo. Son iguales simétricos, son diferentes asimétricos. Estas son algunas reacciones que pueden formar los éteres, por ejemplo, las reacciones de hidrólisis, que el éter puede formar un alcohol, ¿no? O la reacción, por ejemplo, de una hidrohalogenación, donde ingresan los halógenos, ¿no? Entonces aquí el éter, miren la forma del éter siempre R o R, ¿no? Y acá tendría que entrar un grupo de los halógenos para que se forme este hidrocarburo mediante una reacción que entra el bromo, ¿no? Donde el bromo ingresa a esa reacción y podemos ver que se forma esa estructura de un hidrocarburo halogenado. La nomenclatura que vamos a utilizar, como les dije, la nomenclatura que normalmente empleamos más en las cadenas principales es ese éter como sustituyente, o sea, la nomenclatura sistemática, ¿no? En la nomenclatura común, lo único que se observa es los grupos que están alrededor de ese éter, ¿no? Esto, profesora, es el metil, ¿ya? Mira acá. Esto es el metil y todos están claros, ¿no? Esto es el metil y esto es el etil. Orden alfabético, primero la E, etil, metil, éter. Esto es el etil y esto es el etil. Dietil, éter. Esto es el metil y esto es el isopropil. Entonces, primero la I, isopropil, metil, éter, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del benceno, cuando este benceno está asociado a este éter, el benceno recibe el nombre de fenil. Y acá tenemos un metil. ¿Cuál sería el nombre de esa estructura? Orden alfabético. Fenil, metil, éter. ¿Ok? Y anoten de una vez, vayan resaltando, el benceno con este O y CH3 se llama anisol. Es la segunda estructura que estamos viendo con el benceno. El anterior fue el benceno con el grupo OH. ¿Cómo se llama todo esto? Fenol. Ahora anota, el benceno con el O y CH3 se llama anisol. Y así vamos a ver más adelante otros grupos que también se conocen cuando está asociado al elemento de benceno, ¿no? Al compuesto del benceno. La sistemática. ¿Cómo vamos a utilizar la nomenclatura sistemática? En la nomenclatura sistemática,
yo voy a trabajar eligiendo mi cadena principal a la cadena más larga. ¿Quién es la cadena más larga? Esta, profesora, de 2. Eso es el etano. Y todo lo que queda es tu sustituyente. Y esto es de un carbono. Y como te dije, los sustituyentes, que son los éteres, la terminación es oxi. Un carbono met, y como es un éter, metoxi. Y eso sería el nombre de esa estructura, ¿no? Si quieres, nombra acá 1-metoxietano, ¿no? O metoxietano porque da lo mismo. No tienes más opción. Izquierda o derecha da lo mismo. En la siguiente estructura, si tú ves la izquierda, si tú ves la derecha, da lo mismo porque los dos tienen el mismo número de átomos de carbono. Ah, entonces mi sustituyente sería este de acá. 1, 2 carbonos, esto es el etoxi. Esto sería 1, 2 carbonos, entonces sería etoxi por el sustituyente y la cadena principal del etano. Esa sería la forma de nombrar en la nomenclatura sistemática, siempre eligiendo la cadena principal. CH3, CH2, CH1, esta es la cadena principal y esto sería mi sustituyente. Prefijo de 1, metoxi. Enumeramos, acá sí ya son 1, 2, 3, ¿no? Si quieres por arriba también da lo mismo, así que no hay problema. Y su nombre sería 2-metoxi, porque en el 2 ya se encuentra ese grupo del éter. Y la cadena principal, que es de 3, sería propano. ¿Ok? Esa sería la nomenclatura sistemática, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos en la nomenclatura sistemática para ese anillo de anisol? Esto sería el anillo de benceno, la cadena principal, y esto sería el sustituyente, ¿no? Y este CH3 con el O, esto se llama metoxi. Metoxi y la cadena principal vendría a ser el benceno. ¿Ya? ¿Estamos bien, chicos? ¿Todo tranquilo? ¿Bastante información? Sí. ¿Toca practicar? Sí. ¿No? No hay forma. La orgánica es bastante memoria. Seguimos con los éteres. Mira, aquí, por ejemplo, se tiene la estructura, como les dije, la nomenclatura que más se emplea es la sistemática. Cadena principal y todos los sustituyentes. En el 2, en el 4 y en el 6 tenemos el metoxi. 2,4,6 trimetoxi. Ahí están los tri. ¿Ok? Aquí está en el 2, 4 y 6. Trimetoxi y la cadena principal, que en este caso sería la cadena de 7. Como todos son enlaces simples, heptano. Eso sería el nombre. Ahora, pregunto, ¿ah? Porque acá tienes dos grupos, ¿ya lo has identificado? Identifica qué grupos están aquí y dime quién manda, porque ahora tú vas a decidir cómo le vas a nombrar. Brisa, ¿estamos bien, Brisa? ¿Tranquilo? A ver, ¿qué grupos tenemos acá, chicos? Ya, todo bien, Brisa. ¿Qué grupos estamos viendo ahí? Tenemos el éter y tenemos el alcohol, ¿verdad? ¿Quién manda? ¿Quién va a ser nuestra cadena principal? A ver, no tienen ahí el cuadrito que les he pedido, ¿no? A ver, busquen su cuadrito, ya, mientras que me voy a traer un vasito con agua. Busquen ese cuadrito de la semana pasada. ¿Quién manda? Ahí escriban en el chat, ¿el éter o el alcohol?
¿Quién manda? Nadie me ha respondido, miren. Qué barbaridad, chicos. Manda el alcohol, ¿ya? El alcohol manda. Entonces, si el alcohol manda, tú ya sabes que tengo que elegir la cadena principal. Mi cadena principal va a ser la cadena más sencilla que yo vea. No te vayas a ir por aquí y me digas, ¿y esto cómo lo enumero? No, tú tienes que buscar lo más sencillito. Entonces, lo más sencillito es esa cadena principal de 3. ¿Y por qué no continúa? Porque si yo continúo, mira, me encuentro con la O. ¿Y la O puede ser enumerado? No, la O no puede ser enumerado, solo se enumeran los carbonos. Entonces, ¿esto qué es, profesora? Esto es un éter. Y el éter como sustituyente se llama oxi, es 1, 2, prefijo de 2 es et, esto es entonces el etoxi. ¿Y se acabó? Ahora sí, ¿qué sustituyente tienes? Tengo el etoxi en el carbono 3 que sale. 3 etoxi, ahí está. Y la cadena principal que es mi alcohol. 1, 2, 3, propan. Alcohol está en el carbono 1 y en el carbono 2, o sea, va a ser un diol porque son 2. Y tienes que decir la posición. Propano 1,2 diol. Esa sería la formación de ese compuesto, el nombre, perdón, de ese compuesto. Aquí tenemos igual otro ejemplo, ¿no? Buscas la cadena más larga. Profesora, ¿por qué se quedó con esto? Porque acá tienes 3, acá tienes 2. Entonces, todo esto es el sustituyente. Cuando tú ya eliges tu cadena principal, todo lo que quede es el sustituyente. 1, 2 carbonos, esto sería el etoxi, siempre en cuando esto fuera un enlace simple. Pero al ser un doble enlace, esto sería un etén. Y porque es un éter, ahí sería la terminación oxi, etenoxi. Por lo tanto, ¿de dónde sale ese etenoxi? Del carbono 3, ahí está. Y la cadena principal, que es una cadena de 3, sería propano, pero acá hay un doble enlace, así que sería propeno. Y en ese propeno, tú me dices, cortas en el heno para decir dónde está el doble enlace. Siguiente estructura, lo mismo, busco siempre que el éter sea acá un sustituyente y tenga prioridad ese doble enlace. Entonces aquí los sustituyentes son, ¿cómo se llamaría esto, chicos? A ver, ¿quién me dice ese éter cómo se llama con un solo carbono? Vamos, vamos, chicos, analicen, piensen. Prefijo de Metoxi. muy bien, correcto. Eso sería el metoxi, ¿correcto? ¿Y esto cómo se llama? Ya eso se lo saben, ¿sí? ¿Cómo se llama ese Etil. sustituyente? Etil. Entonces, primero, ¿quién viene en orden alfabético? Vendría etil, 6 etil, 1 metoxi, ahí está, y el nombre de la cadena principal. Cadena de 6, ciclohexano, pero hay el doble enlace, entonces será el ciclohexeno y yo corto en el heno para indicar dónde está ese doble enlace. Está en el carbono 1, ¿ya? Entonces siempre priorizando a los grupos funcionales. Y como ya mencionamos, el éter trabaja como si fuera un sustituyente más. Creo que eso es lo mismo. Sí, ¿no? Es lo mismo que el anterior. Y este de acá. Bromo y metoxi. Ahora, aquí, esto es el anillo de benceno, ¿cierto? Ese metoxi, esto es el metoxi, y esto es el bromo. Cuando nosotros nombramos en el anillo de benceno, podemos nombrar con números o podemos nombrar con las posiciones de orto, meta y para. ¿Te acuerdas que hace un momento hemos dicho el para era 1, 4? Ahí está. Orden alfabético, primero la B de bromo, luego la M de metoxi, entonces por eso sería 1, priorizando aquí, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si vas por el otro lado da lo mismo, así que no hay problema. Puedo poner 1 bromo, 4 metoxi y la cadena principal de benceno.
¿Correcto? Puedo nombrar de esa manera. Pero a ver, ¿quién reconoce un nombre particular que vimos hace un momento en alguna diapositiva y lo marcamos de amarillito y les dije, miren, esto es el benceno, es la segunda forma que ustedes van a encontrar? A ver, ¿quién lo reconoce? ¿De quién estamos hablando? Mira, el benceno y este OCH3, ¿te Anisol, acuerdas? anisol. Muy bien, hemos dicho que ese amarillito es el anisol. Y cuando tú vas a priorizar como nombre anisol, tú vas a darle a ese grupo del anisol el 1, como estás viendo acá, ¿no? Entonces, si yo voy a nombrar, profesora, como anisol a toda esta estructura, yo tengo que saber que este carbono tiene que tener la prioridad en comenzar la numeración. Entonces puedo decir porque para ya me dice que es 1,4, para bromo, anisol, o puedo decir 4-bromo anisol. Entonces estás viendo que puedes nombrar al benceno, terminación benceno, y respetas el orden alfabético como hemos estudiado las reglas, o nombras a la estructura con ese anillo y su nombre en particular, pero recordando que ese carbono tiene que tener la prioridad. ¿Ya, chicos? Seguimos. Aldehídos y cetonas. Dios mío, ¿en qué diapositiva vamos? Vamos en la 20 y son 60. Mi Dios, a morir. Aldehídos, a ver, ¿qué tenemos en aldehídos? ¿Qué son los aldehídos y las cetonas? Voy a correr un poquito, ¿ya? Así que si hay preguntas me avisan. Aldehídos y cetonas igual son solventes que se utilizan comúnmente en todas las reacciones orgánicas, ¿no? Los aldehídos los vamos a identificar por el grupo CHO y las cetonas los vamos a identificar por el grupo RCOR, el famoso grupo carbonilo. Chicos, tips, secreto, cada vez que ustedes vean este CO que podrían confundirlo con esto, y si está en el extremo, por favor, eso es un aldehído. ¿Y dónde está el H, profesora? Lo que pasa es que el H ya tú sabes que se sobreentiende porque aquí si tú analizas este carboncito, tiene doble, 2 enlaces, 3 enlaces y falta uno. Ese que tú no ves que está faltando es justamente el hidrógeno. Entonces el grupo CHO siempre va a estar a los extremos. Mira, mira, no te dejes engañar y creas que eso es una acetona, no. Siempre que esté ese grupo carbonilo al extremo, en realidad es un grupo CHO, ¿ya? Así que mucho cuidado. ¿Y dónde están las cetonas, profesora? Las cetonas con seguridad tú siempre los vas a encontrar en un carbono intermedio. Ellos nunca van a estar en los extremos, porque si está el carbonilo en el extremo, eso corresponde a un aldehído. Entonces, el grupo CHO, como grupo funcional, la nomenclatura va a terminar en al, ¿correcto? Vamos a colocar aquí la nomenclatura de los aldehídos como grupo principal. Ellos van a terminar en al, pentanal, propanal, butanal, hexanal. Y si es un sustituyente, él va a trabajar con el nombre de formil. El carbono con este grupo CO siempre va a ser un carbono con hibridación sp2, ¿no? Ese grupo carbonilo va a tener este carbono asociado a un carbono primario, o va a ser un carbono primario, ya que va a estar asociado a un solo átomo de carbono, y siempre puede estar unido a una cadena alifática o a una cadena aromática. Entonces, ustedes lo que tienen que identificar es ese famoso grupo CHO y vas a siempre a comenzar la numeración por ese grupo CHO. Son aldehídos que tienen bajo peso molecular, ¿no? Y por lo tanto, los de bajo peso molecular, ellos van a ser solubles en agua. Sus nombres, como ya hemos dicho, en la sistemática es la nomenclatura que más se emplea. 1, metanal, prefijo de 1. 1, 2, prefijo de 2, etanal. 1, 2, 3, como puedes ver, siempre estoy priorizando ese aldehído, ¿no?
Igual acá, 1, 2, 3, 4, butanal, y acá lo mismo. 1, acá hay 3, son 4 más 1, 5, eso es el pentanal. ¿Ya? Es la nomenclatura común, formaldehído, ese es el otro nombre. Aquí sí memoria, chicos, aquí no hay mucho que decir. Es memoria, propionaldehído, butiraldehído, ¿no? Son memorias de otros nombres que se puede utilizar. Pero en la nomenclatura que a nosotros nos van a pedir, nos van a hablar para nombrar en la forma sistemática, ¿no? Y miren aquí, mientras más pequeñito, es más soluble y a medida que aumenta su masa molar, va perdiendo su solubilidad, así como también en el caso del alcohol. Prioridad, empiezo por mi CHO, ¿no? Empiezo por el grupo CHO. Entonces comienzo aquí, 1, 2, 3, 4, mi cadena principal es el mayor número de átomos de carbono y todos los que quedaron fuera son los sustituyentes. Los sustituyentes, o en este caso mi sustituyente sería el grupo CH3, que es el grupo metil, que ustedes ya lo conocen. Nombro 3-metil, sustituyente, y la cadena principal, prefijo de... ya, papi, conecta. Conecta al otro lado de tu celular. Prefijo de 4, but, y la terminación del aldehído, porque es el CHO, butanal, ¿no? Eso sería el nombre. Aquí busco la cadena principal priorizando mi grupo CHO. Ahí está. Todos, por favor, claros que ese CHO tiene que tener la numeración 1. La cadena más larga como regla que hemos visto la clase pasada, y todos los que quedan fuera son nuestros sustituyentes. Esto sería el bromo, esto sería el metil. ¿Y cómo se llama esto? Nombre de ese sustituyente. 1, 2 carbonos, prefijo de 2, et. Este es el etil, chicos, nada complicado. Ese es el etil, no se compliquen. Orden alfabético, ¿quién va primero? ¿E, M o B? Primero va la B. ¿Dónde está la B? 7 bromo, 3 etil, 6 metil y la cadena de 7. Prefijo de 7, ep, es un aldehído, sería heptanal. Ahí está el nombre de ese aldehído. ¿Ya? Se dan cuenta que las reglas son las mismas. No hay mucha diferencia, ¿no? Aquí, en el caso, cuando ustedes tengan aldehídos, sí. Termino mi clase y te ayudo, ¿sí? No va a salir. Tenías que haber conectado despacio nada más. De ahí lo solucionamos. Aldehído, esto es el CHO. Cuando nosotros tenemos una estructura que contiene dos grupos CHO, la cadena principal debe estar esos dos grupos CHO. ¿Ya? Entonces aquí vas a enumerar. Tienes opción 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4. La mejor manera, la mejor forma, según las reglas, es que tenga menor numeración. Entonces sería de esa manera mi cadena principal y todo lo que queda fuera es el sustituyente. Ahora te pregunto, ¿cuál es el nombre de ese sustituyente? Vamos, chicos, nombre de ese sustituyente. Conocido. Propil. Muy bien, ese es el isopropil. ¿Dónde está el isopropil? En el 2. 2 isopropil, cadena principal de 4, que es nuestro aldehído, y no vas a decir butanal, porque hay dos aldehídos, hay dos CHOs. Entonces, cuando tú tienes dos CHOs, así como hemos dicho diol, aquí va a ser dial por el aldehído, ¿no? Butano dial. Ahora, viene aquí el detalle que yo les dije, apréndanse la tabla. Miren, chicos, tenemos el CHO y tenemos el alcohol. ¿Quién manda? ¿El aldehído o el alcohol? ¿Se acuerdan? ¿Ya buscaron su tablita
de las prioridades del alcohol, cetona, aldehído, carboxílico, éster. ¿Quién manda aquí? ¿Y por qué es importante? Porque tú vas a definir cómo vas a nombrar. Esto vas a nombrarlo como terminación ol, porque es un alcohol, o vas a nombrarlo con la terminación al, porque es un aldehído. Y ahí el detalle, ¿ves? ¿Quién manda? Manda el CHO. Si tú ves en tu tablita, el CHO está por encima del OH. Ah, entonces el OH no manda. El OH aquí no pesa. El OH aquí es un sustituyente más. ¿Y sabes cómo se llama el OH como sustituyente? Y anota porque creo que al momento que hemos visto alcoholes se me pasó. El OH como grupo principal termina en ol, pero el OH cuando trabaja como sustituyente se llama hidroxi. Ah, o sea, aquí, profesora, él como sustituyente se va a llamar hidroxi. Así es, porque tu grupo principal es el CHO y tú vas a enumerar por aquí, vas a priorizar a ese CHO. ¿Cuál sería el nombre de esa estructura? Todos los que quedaron fuera son tus sustituyentes. Entonces tienes el hidroxi y tienes el metil. M de metil, H de hidroxi, primero viene la H de hidroxi. 5 hidroxi, 3 metil, cadena de 6, ex, y como es un aldehído, hexanal. Ahí está el nombre, chicos. Súper sencillo cuando uno tiene las reglas claras. Porque alguien que no sabe las reglas, olvídate, ¿no? Va a sacar cualquier nombre menos el correcto. En el caso que se tiene 3 aldehídos, es imposible que ustedes formen una estructura que contenga los 3. No se puede. Entonces, ¿sabes qué pasa cuando tenemos estos 3? Lo que hacemos es considerar la cadena principal con los carbonos que contienen a ese grupo aldehído, pero no los mismos CHOs de esa cadena. ¿Ok? Entonces la cadena sería esto, aquí seguimos, y aquí puede seguir creciendo, entonces esto sería nuestra cadena principal. ¿Cuál va a ser el nombre? No hay sustituyentes. Tener claro que estos no son sustituyentes porque esos son los grupos que son principales, solo que no se enumeran porque va a ser imposible, como les digo, mantener los 3 en una cadena principal. Y por eso, como no hay sustituyentes, de frente viene el nombre de la cadena principal que es de 5, pentano, y esos grupos CHOs que estamos viendo aquí, 1, 2 y 3, simplemente los colocamos posición 1, 2 y 4, carbaldehído, ¿no? Tricarbaldehído. Entonces, siempre que veas 3 CHOs, tú sabes que vas a utilizar la terminación carbaldehído. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Ya entrando un poquito a una intro de los carbohidratos que vamos a ver a continuación. Los carbohidratos, ciertos carbohidratos van a ser grupos compuestos aldehídos, ¿no? Que van a ser compuestos que tienen sustituyentes OH. Entonces aquí, por ejemplo, mi cadena principal, ¿quién sería? Mi cadena principal sería esto de acá. Carbono, carbono y carbono. Y esto sería mi sustituyente y mi sustituyente. No se asusten por la forma, ¿ah? Porque esto de acá es lo mismo a decir esto de aquí, mira. Este carboncito. Y este otro carboncito. Es lo mismo, mira. Solo que aquí está en horizontal y arriba está en vertical. Entonces uno que dice, ah, manda el CHO, profesora. Muy bien. 1, 2 y la cadena principal de 3. ¿Y esto qué son tus sustituyentes? Y eso es lo que tenemos aquí. 1, 2 y 3. Los sustituyentes están en 2 y en 3. 2,3 dihidroxi y la cadena principal de un aldehído de 3 propanal. Otra vez aquí. 1, 2, 3 y 4.
Sustituyentes 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, trihidroxi. Y la cadena principal, trihidroxi hasta aquí, perdón. Y la cadena principal de 4, butanal, ¿no? Por el choque estamos viendo acá, que es el grupo principal del aldehído. Acá también otro choque. 1, 2, 3, 4 y 5. Nombre de esa estructura, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 son 4, tetrahidroxi y la cadena de 5 pentanal. Eso sería el nombre de esos aldehídos. Se dice polihidroxilados porque van a tener sustituyentes del grupo OH. Muy bien. Los aldehídos en estructuras cíclicas. Simplemente, como esos carbonos no van a estar parte de la estructura principal, porque mi estructura principal en este caso, ¿quién va a ser? Esto de aquí. Entonces, este CHO recibe el nombre de carbaldehído. Enumeramos priorizando este carbono por el grupo CHO y tendríamos aquí 2 bromo como sustituyente, el ciclopentano, y como es un carbaldehído, diríamos 2 bromo ciclopentano carbaldehído. O sea que cada vez que yo tengo una cadena donde el grupo principal es el aldehído, pero ese carbono no está siendo utilizado en la cadena principal, hago uso de esa nomenclatura, ¿no? De carbaldehído. Igual aquí, priorizo, ¿no? Aquí yo voy a tener este CH3, 1, 2, decimos 2-metil, y aquí viene el nombre del benceno, ¿no? En el caso del benceno, ahora esto sería creo que el tercero ya, ¿no? Ya hemos visto el benceno con el OCH3, que era el anisol. Ya hemos visto el benceno con el OH, que era el fenol. Ahora te presento al benceno con el CHO. ¿Cómo se llama el benceno con el CHO? Mira, se llama benzaldehído. Y eso significa que ese carbono tiene prioridad. 1, si tú vas a nombrar como benzaldehído, ¿no? O también puedes nombrar como la posición de 2-metil, ahí está, en el 2-metil, benceno y la terminación carbaldehído, ¿no? Porque estarías considerando al anillo de benceno como una cadena principal. Esas son las formas de poder nombrar a ese aldehído cuando el grupo CHO está en el anillo de benceno. Así como los alcoholes se oxidan formando aldehídos, los aldehídos también se oxidan. Y eso lo hemos visto en las diapositivas de los alcoholes también, ¿no? El aldehído es el grupo CHO que cuando sufre una reacción de oxidación, ese CHO va a formar un COOH, que viene a ser un ácido carboxílico. ¿De acuerdo? Ahora, si yo realizo, ¿se acuerdan que hemos visto un alcohol primario? Cuando se oxida, chicos, hemos dicho que forma un aldehído, ¿cierto? Ahora, si yo regreso de ese aldehído, se llama reacción de reducción, yo voy a tener el alcohol primario. Y eso es lo que nos está mostrando aquí. El aldehído, cuando sufre una reacción de reducción, que es lo contrario a la oxidación, simplemente regresa a lo que fue antes, que en este caso sería un alcohol primario, ¿no? Entonces, recordar aquí, en el alcohol primario que estudiamos hace un momento, se dijo que la oxidación forma un aldehído. Entonces, si tú regresas del aldehído, regresas a tu alcohol primario. Eso es lo que nos está indicando aquí en esa reacción de reducción. Cetonas. ¿Qué tenemos en las cetonas, chicos? También son solventes orgánicos. El más conocido, el quitaesmalte. ¿Quién no conoce una cetona, verdad? La acetona es un compuesto orgánico de 3 carbonos, ¿no? Bastante utilizado, como les digo, en esto para retirar los esmaltes. Son utilizados muchos como solventes orgánicos.
Su grupo funcional es el carbonilo, puede ser RCOR, puede ser también aromático. Las cetonas, importante, ¿cómo voy a nombrar, profesora, las cetonas como grupo principal? Los vas a nombrar con la terminación ONA y si fuera sustituyente, lo vas a nombrar con el término de oxo, ¿ok? Las cetonas como sustituyentes se llaman oxo. Muy bien, entonces la nomenclatura que más utilizamos, ya tú sabes, es la nomenclatura sistemática. Carbono 1, 2, 3, prefijo de 3 prop, terminación ona, propanona. 1, 2, 3, 4, butanona. 1, 2, 3, 4, 5, pentanona. Pero aquí ya toca indicar las posiciones donde se encuentra ese grupo de la acetona, ¿no? Que en este caso hemos dicho la acetona es el grupo carbonilo, ¿no? Que puede estar de esta manera o de repente lo puedes encontrar de esta manera. Entonces ahí está el grupo CO y tú tienes que indicar en dónde está esa acetona. En este caso está, por ejemplo, en la posición 3, por eso se dice pentan 3-ona, ¿no? Y la otra nomenclatura que también ustedes pueden encontrar, bueno, es metil, metil, dimetil cetona, etil por este lado, metil por este lado, etil, metil cetona en orden alfabético. Acá, profesora, es el metil, acá es el propil, orden alfabético, metil, propil, cetona, y así sería la forma de utilizar esa nomenclatura común. Muy bien, entonces vamos con la nomenclatura sistemática. Mira, facilito. ¿Por dónde vas a comenzar a enumerar? Aquí veo mi cetona, profesora. Muy bien, entonces priorizamos por ese lado. 1, 2, 3, 4, 5, siempre eligiendo la cadena principal con el mayor número de átomos de carbono. Muy bien, ahora sí, todo lo que queda fuera, en este caso son los sustituyentes. Nombre, 4-bromo. Y la cadena principal de 5 como es una cetona pentanona. Pero ahora ya tú tienes que indicar esa pentanona, tienes que hacer un corte aquí en la ona y decir dónde está ese grupo carbonilo que corresponde a la cetona, ¿no? Entonces por eso se coloca aquí que está en el carbono 2. Siguiente compuesto, igual, tenemos 2 cetonas. Entonces simplemente utilizaremos el diona. ¿Ya? Así como diol, dial para el aldehído, aquí es diona para la acetona. Cadena principal, ahí está, enumeramos de cualquier lado, si tú vas de izquierda a derecha da lo mismo, y el único sustituyente sería SCH3. Esto es el famoso metil, así que el nombre sería 3-metil, cadena de 5 pentan, y como es una cetona, colocamos pentano 2,4 diona, siempre indicando las posiciones de ese grupo carbonilo de la cetona. Así vamos a nombrar. Ahora, aquí tenemos, profesora, tengo el OH, que yo ya sé que este es un alcohol y yo ya sé que esto es una acetona. ¿Quién manda, chicos? Aquí nuevamente nuestro cuadrito. Manda la cetona, ¿ok? La cetona se toma alcohol, la cetona manda sobre el alcohol. Entonces, el alcohol es un sustituyente. ¿Quién me dice cómo se nombra el alcohol como sustituyente? A ver, ¿cómo se llama el alcohol como sustituyente? Porque él ya no se va a llamar ol. Hidroxi. Muy bien, Gonzalo, va a ser el hidroxi, ¿no? Mi cadena principal, ¿quién es? Mi cadena principal sería toda esta estructura que contiene a ese grupo carbonilo y enumero priorizando que mi carbonilo tenga la numeración más baja. Y eso sería de este lado, ¿no? 1, 2, 3 y todos los que quedaron fuera sería el hidroxi y el metil. M de metil, H de hidroxi, nombro primero la H, sería 5-hidroxi, 2-metil, y la cadena de 6, prefijo de 6, XX. Es una acetona, profesora. Muy bien, si es una acetona sería hexanona. Pero acuérdate que tú tienes que romper en la ona
para que me digas dónde está ese grupo carbonilo de la acetona. Por eso que va hexan 3-ona. ¿Listo? Eso sería el nombre. Aquí, mira, interesante, ya tenemos un compuesto donde tenemos el CHO y la acetona. ¿Quién mandará? ¿Mandará la acetona o mandará el aldehído? ¿Alguien me sabe decir quién manda aquí? ¿Aldehído o cetona manda? Deberían de haber ya sacado su cuadrito. Ya estamos acabando y nadie ha sacado, creo, su cuadrito, ¿no? Mande el aldehído. Mande el aldehído. Entonces la acetona trabaja como sustituyente. ¿Cómo se llama la acetona como sustituyente? Te lo escribí. ¿Cómo se llama? No me prestan atención, ¿no? Por las puras me esmero. Aquí describan nomenclatura principal como sustituyente. Yo les doy las fijas. Oxo, muy bien. Esto se llama oxo. Y ahora sí, nombro la cadena principal. Esto es mi cadena principal, la cadena más larga. Y priorizo enumerando por el carbono del aldehído, ¿no? Por el CHO. Y todo lo que queda fuera, ahí está mi sustituyente del oxo, mi sustituyente del metil y mi sustituyente de bromo. O de oxo, M de metil y B de bromo. ¿Quién va primero? La B de bromo. 3 bromo, 2 metil, 4 oxo, y ahí está nuestra cadena principal, que es nuestro aldehído, cadena de 6, ex, y como es aldehído, termina en al, hexanal. Listo, chicos, así sería como nombrar a esa acetona. Aquí, a ver, igual, priorizo acá, chicos, 1, 2, 3, ahí está el nombre, 3-clorociclohexanona. Aquí tengo a este anillo de benceno y tengo a la acetona, ¿no? Tú puedes nombrar de la siguiente manera, tú puedes decir 1 y 2, entonces esto se trabaja como fenil, por eso sería 1-feniletanona, o puedes nombrar fenil, metilcetona, ¿no? De acuerdo a las nomenclaturas que hemos visto. Acá igual, son estructuras conocidas. Fenil, difenil, como es 1-metanona, o simplemente difenilcetona, ¿ya? Con el anillo de benceno que se puede tener estas estructuras. ¿Qué va a pasar con las cetonas? Las cetonas, cuando sufren reacciones de oxidación, estas pueden formar los compuestos que tienen mayor oxidación, que vienen a ser los ácidos carboxílicos. Son los de mayor grado de oxidación. Y como ya también hemos estudiado, los alcoholes secundarios, cuando se oxidan, ¿te acuerdas? Tienes aquí, esto es un alcohol secundario, es un carbono con 2 Rs. Entonces habíamos dicho que cuando se oxida un alcohol secundario, profesora, el RR se forma la acetona. Pero ahora te presento qué pasa cuando se regresa la acetona, o sea, cuando hay una reducción. Cuando la acetona se reduce, obviamente regresa a su alcohol secundario. Y es eso lo que tenemos acá. Tenemos una acetona, la reacción de reducción y regresa a su alcohol secundario. Esas son algunas reacciones que podría ser la oxidación. ¿Ok? Muy bien, dice semejanzas y diferencias entre aldehídos y cetonas. Bueno, acá chicos sus propiedades, los aldehídos son muy reactivos, las cetonas poco reactivos, los prefijos que ya nosotros hemos estudiado, ¿no? En el caso del aldehído ya sabes que se llama formil, en el caso de la cetona oxo, los aldehídos terminan en al o en algunos casos como carbaldehído, las cetonas. Tómenle un print por favor porque eso es todo lo que hemos ahorita mencionado de la oxidación y la reducción, ¿ya? Muy bien.
Entonces ahí eso lo repasan ya para poder avanzar y terminar con lo que nos está faltando. Los carbohidratos, chicos, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son compuestos polihidroxilados, quiere decir que van a tener en su estructura muchos grupos OH y estos pueden ser aldehídos o pueden ser cetonas, o sea que vamos a ver que en su estructura está presente el grupo CHO o está presente el grupo carbonilo, ¿no? Estos se pueden clasificar de acuerdo al número de carbonos. Si tiene 3 triosas, 4 tetrosas, 5 pentosas y así sucesivamente. Las aldosas, como su nombre lo dice, son porque forman aldehídos. Cetosa es porque forma o es porque es una cetona. Por eso viene el nombre. Se van a clasificar los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos, chicos? Los carbohidratos es todo lo que nosotros consumimos, por ejemplo, en las frutas, ¿no? Las frutas son dulces porque tienen un carbohidrato que se llama la fructosa. Y la fructosa es un monosacárido. La harina, el pan, todos ellos son carbohidratos, ¿no? El azúcar es un disacárido que está conformado por 2 monosacáridos. Entonces, los carbohidratos son prácticamente estas sustancias que son aldehídos o cetonas y que vamos a ver que en su estructura tienen esos grupos OH. Entonces, de acuerdo al número de anillos, se van a clasificar mono por un anillo de 4 a 6 carbonos, disacáridos, la fusión de esos anillos, y cuando hablamos de polisacáridos, por ejemplo, almidón, que son estructuras de cadenas muy, muy largas, ¿no? Entonces decimos, ellos son los polisacáridos. La celulosa, por ejemplo, también es un carbohidrato. Y estos cumplen una función importante, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar carbohidratos que son energéticos, como carbonatos estructurales que ya van a enfocarse en la estructura, por ejemplo, de una proteína, ¿no? Dependiendo cuál es su función, ¿ok? Esos serían los carbohidratos. Entonces, aquí los nombres tal cual hemos aprendido. No se asusten por la forma en que están las estructuras. Tú, si lo giras en forma horizontal, tú vas a ver el grupo carbonilo y los grupos OH. ¿Y qué vas a decir? Manda, profesora, la acetona porque tiene más peso y estos son los hidroxis. Muy bien, sería 1, 2 y 3. Y en la posición 1 y 3, ahí está tu dihidroxi, cadena de 3 propan y la 2 ona porque en la 2 está la acetona. ¿Ves? Es lo mismo. Las cetonas siempre vamos a ver que su grupo carbonilo, como ya hemos mencionado, están en el medio, cetona, 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 por eso es que todos son onas, ¿no? Y simplemente los grupos OH, aquí sería OH, OH, OH en la posición 1, 3 y 4, que son trihidroxibutandosona. Acá igual, el que manda es la acetona y todo 1, 2, 3, 4, 5. Posición 1, 3, 4 y 5 son los hidroxis, son 4, por eso se pone tetrahidroxi y la cadena principal de la acetona de 5, pentandosona. Entonces no se asusten si ustedes ven así y los ven complejo, pónganlo en forma horizontal y va a ser mucho más sencillo de repente para ustedes analizar, ¿no? Es la misma forma que hemos aprendido. Listo, entonces aquí podemos ver, chicos, un carbohidrato, clasificación de aldosa, porque es un aldehído. Ahí está el CHO. Mira, siempre te he dicho que los CHOs están a los extremos, nunca está en el intermedio. Y si encuentras en el intermedio, eso es una cetona y esto corresponde a las cetosas. Aldosa porque es aldehído, cetosa porque es una cetona, ¿ya? Y eso es el nombre, por ejemplo, que parece súper complicado, pero no es nada complicado porque ustedes ya saben 2, 3, 4, 5, 6, pentahidroxi porque son 5 y la cadena de 6 hexanal porque es un aldehído. Y esa es la famosa glucosa, mira. Esto es lo que está en las frutas. Las frutas son dulcecitas porque tienen fructosa. 1, 3, 4, 5, 6, 6 pentahidroxi porque son 5 hidroxis, hexandosona porque es una cetona. Listo, esa es la famosa fructosa. ¿Ya? Entonces ahí está, de acuerdo al número de carbonos que ya hemos mencionado, triosas, tetrosas, pentosas, dependiendo cuántos átomos de carbono tiene. Ahí está la hexosa, ¿no? Ya sea aldehídos o ya sean cetonas, ¿ok? Los carbohidratos. Aldohexosa es un aldehído con 6 átomos de carbono. Cetohexosa es una cetona con 6 átomos de carbono. Y aquí están los monosacáridos. Esta es la estructura de la glucosa.
es un anillo, por eso dices mono. Fructosa, otro anillo, por eso es un monosacárido. Acá la galactosa, monosacárido. Acá tenemos las dos estructuras de monosacáridos, la glucosa, la galactosa, la fructosa, en una estructura cerrada, que es una forma de representar, y también podemos ver esa estructura de forma abierta, ¿no? Entonces, las más utilizadas o las más representadas que nosotros tenemos vienen a ser esas estructuras cerradas, ¿ya? Listo. ¿Qué pasa cuando nosotros juntamos un monosacárido con otro monosacárido? Mira, glucosa más fructosa, dice que se juntan, se forman dos, y eso es un disacárido. Esto es la sacarosa. La fructosa, chicos, todo lo que estamos viendo aquí, propiedades de los carbohidratos, ellos son solubles en agua. La glucosa, la galactosa, la fructosa, ellos son solubles en agua debido a esos grupos OH que van a tener. Esos grupos OH le dan polaridad. Por ahí me parece que en el examen admisión del ciclo anterior vino estructuras que tienen grupos OH y le hablaron de la solubilidad. Entonces ahí el detalle, la relación que se tiene que hacer cuando se tienen grupos de OH es la polaridad con la polaridad del agua. Entonces si la estructura tiene muchos grupos OH, eso va a ayudar a entender que sí va a ser muy soluble en solventes polares, ¿ya? Entonces, la glucosa, la galactosa y la fructosa son monosacáridos solubles en agua. Los disacáridos también son solubles en agua porque aún son estructuras pequeñas y tienen, como ustedes ven, muchos grupos OH. Por eso hemos dicho que los carbohidratos son polihidroxilados, ¿no? Aquí tenemos la lactosa, la maltosa, que cambian por el tipo de enlace que se van a unir en ambos anillos. Siguen siendo todos disacáridos, ¿no? Y estos disacáridos, miren aquí, la forma que van a enlazarse con un monosacárido y otro se llama el enlace glucosídico, ¿ya? Entonces aquí tienen, por ejemplo, la diferencia para tener la sacarosa, la lactosa, la maltosa, qué tipo de enlace se va a formar, entre otros ejemplos, ¿ya? Aquí para que ustedes puedan identificar todos los disacáridos que podrían preguntarles en un examen. Ahora, cuando estos anillos, ¿no? Cuando estos disacáridos continúan enlazándose, ¿no? Vamos a ver que esos pueden formar estructuras muy grandes, como por ejemplo nos dice aquí, la clasificación de estos carbohidratos, ¿no? Con estructuras, mira, con monosacáridos entre 300 y 600, ya no estamos hablando de dos, ¿no? Estamos hablando de 600 monosacáridos. Entonces, al ser una estructura, chicos, muy grande, ¿no? Al ser una estructura muy grande, aquí, por ejemplo, la polaridad de las sustancias, yo ya no voy a decir, tiene muchos grupos OH y esto va a ser solubles en agua. No. Los monosacáridos, sí. Los monosacáridos, como hemos mencionado, ellos son solubles en agua porque son pequeñitos y tienen grupo OH. Apunten eso de ahí. Entonces, ellos sí son solubles en agua. Los disacáridos también son solubles en agua porque son aún estructuras pequeñitas y tienen grupos OH, ¿correcto? Entonces también son solubles en agua, por eso es que nuestra azúcar, que es la sacarosa, es soluble tranquilamente en agua, ¿no? Todos han podido disolver su azúcar, pero en el caso cuando ya nosotros tenemos, por ejemplo, estructuras extensas de 300, 600, estos grupos OH pasan a ser nada, ¿no? Porque la cadena, al ser tan inmensa, hace que esa estructura sea muy pesada y por lo tanto la solubilidad de esos carbohidratos es totalmente insoluble en agua, ¿no? Entonces el almidón, por ejemplo, no se solubiliza en agua, ¿no? El almidón es una estructura muy grande. La celulosa, por ejemplo, es otra estructura muy grande donde está conformado por muchos monosacáridos, ¿no? Y por lo tanto, vamos a ver entonces que los polisacáridos no son solubles comparados con los disacáridos y los monosacáridos, ¿no? Y con respecto a la fermentación de los carbohidratos, como yo les dije en un inicio, las frutas son dulces porque tienen el monosacárido de la fructosa. ¿No? Y esta fructosa, ¿no? Ustedes
No sé si alguna vez ustedes hayan hecho o hayan obtenido alcohol de frutas, ¿no? Hacer alcohol de frutas, por ejemplo, es muy fácil en realidad, ¿no? No necesitas nada. Uno puede, por ejemplo, ¿cuál es la fruta que ustedes han visto que se fermenta más rápido? ¿Alguien tiene una experiencia de que preparó de repente un refresco de fruta y vio que se fermentó así rapidísimo, ¿no? Ese proceso de fermentación conlleva a la formación de alcohol. O sea que cuando una bebida que contiene azúcar, ¿no? O que contiene fructosa, glucosa, se va oxidando, entonces finalmente esa oxidación se tiene un alcohol, ¿no? Entonces, por ejemplo, la piña es una fruta que se fermenta muy rápido, ¿no? El durazno no se fermenta mucho, pero sí también tiene un proceso de fermentación. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez yo hice dulce de durazno, no sé si ustedes conocen, ¿no? El durazno se pela, se hace hervir con agüita, con canela, con clavo, y se hace el dulce de durazno. Entonces yo recuerdo que había hecho un montón de dulce de durazno, ¿no? Es muy rico, y había hecho una olla, creo que habré hecho como 3 kilos de durazno así en la olla para hervirlo, porque es bien rico cuando está concentrado, y como había hecho bastante, había hecho hervir en una olla grande, no había terminado de tomar, y lo había guardado en un tapercito, ¿no? Así más o menos 1 litro, más o menos en un tapercito, y lo había guardado en el refrigerador, ¿no? Y me había olvidado, chicos, me había olvidado, ustedes saben, cuando está en el rincón de la refrigeradora, a veces uno ni se acuerda, ¿no? Y no sé si cuando hago una limpieza será pues que después de unos 6, 7 días, una semana, estoy sacando las cosas de la refri y veo el tupper, ¿no? Veo el tupper, será hasta más de repente, ¿ah? Creo que hasta 10 días. Veo el tupper y saco y me acuerdo, uy, aquí está mi dulce de durazno, digo. Y claro, como es bien rico, dije, ay, qué rico, debe estar buenazo, ¿no? Y en ese momento, cuando saco el dulce de durazno, pues ya no era dulce de durazno. ¿Qué había hecho? Se había convertido en un alcohol de durazno, ¿no? Se había fermentado todo el proceso. Obviamente no se fermentó a tal punto de hacerme daño. ¿Por qué? Porque tuvo una fermentación en la refrigeradora, ¿no? Ahora, será diferente cuando uno, por ejemplo, lo deja fermentar y que se malogre, ¿no? A una temperatura ambiente. Ahí sí, no lo recomiendo, ¿no? Pero sí, como fue un proceso en la refrigeradora, tomó su tiempo tranquilo y se formó alcohol, ¿no? Entonces hice una fermentación de durazno. Entonces, cuando las sustancias tienen glucosa, tienen fructosa, ellos ayudan a un proceso de fermentación en el caso de los carbohidratos, ¿no? Y como pueden ver, el producto que se forma debido a esa fermentación es el etanol. Ya chicos, dice acá, muchos microorganismos presentan enzimas, amilasas y celulosas capaces de liberar unidades de maltosa glucosa y estos carbohidratos sufren una reacción llamada de fermentación. Las empresas dedicadas a la producción de cervezas, vinos, panificación aprovechan ese proceso de fermentación. Listo, chicos, hasta aquí hemos terminado felizmente toda la teoría. Sería la nomenclatura de los compuestos orgánicos mencionados al inicio de clase, ¿ok? La siguiente clase continuamos con la nomenclatura orgánica. Nos falta ver ácidos carboxílicos, nos falta ver ésteres, nos falta ver aminas, nos falta ver amidas, chicos. Así que les pido por favor que la próxima sí impriman, no impriman, hagan su cuadrito a mano para que ya sepan el orden de los grupos funcionales, ¿ya? Listo, chicos, hasta aquí sería nuestra clase. Espero que me hayan comprendido. Toca solamente practicar para poder reforzar todas las nomenclaturas, los prefijos y los sufijos que se han estudiado de estos grupos de funciones oxigénicas.